Hola, ¿cómo están? En este video vamos a estudiar integrales. Ahora, les voy a pedir que tengan mucha paciencia porque hasta llegar a las integrales vamos a tener que estudiar primero algunos conceptos y algunos teoremas. Comencemos por el siguiente. Este teorema se refiere a las funciones que tienen igual derivada. Entonces, si dos funciones tienen igual derivada en un intervalo abierto, entonces difieren a lo sumo en una constante. ¿Qué quiere decir esto formalmente? Si f de x' es igual a g de x' para los x del intervalo abierto a b, entonces f de x menos g de x es igual a c, donde este c es una constante cualquiera arbitraria, quiere decir algún número real. Entonces, para entender lo que es una antiderivada o una primitiva, si vamos a pensar en un ejemplo. Supongamos que se decide encontrar una función f mayúscula cuya derivada sea la función f minúscula igual a 3 por x al cuadrado. ¿Sí? Por lo que se sabe de derivadas, podríamos afirmar que esa función es f grande igual a x cubo. ¿Por qué? Porque si yo derivo, ¿sí?, x cubo me da 3x cuadrado. O sea que la función f en este caso sería una antiderivada de la función f chiquita. Entonces, formalmente, ¿cómo definiríamos una antiderivada o una primitiva? ¿Sí? Se dice que f grande es una antiderivada o primitiva de f en un intervalo i si la derivada de f grande es igual a esa f chiquita para todo x en ese intervalo. Noten que yo dije que f grande es una antiderivada de f en vez de decir que es la antiderivada de f. ¿Sí? Para entender esto, veamos por qué esa f grande no es única. Fíjense, podríamos considerar f grande de x1 igual a x cubo, pero también podríamos considerar f2 de x igual a x cubo menos 5 y f3 de x igual a x cubo más 97. Yo derivo cualquiera de estas, puedo derivar esta, derivo esta y derivo esta, y todas estas me van a dar al derivarlas 3x al cuadrado. De manera que todas son antiderivadas de la función 3x al cuadrado. De hecho, para cualquier constante c, la función dada por f de x igual a x cubo más c es una antiderivada de f. De manera que puedo pensar que una antiderivada es una función f mayúscula tal que si yo la derivo me da la función original que estaba buscando. De hecho, podemos afirmar lo siguiente. Si f grande es una antiderivada de f chiquita en un intervalo i, entonces g es una antiderivada de f chiquita en el intervalo i si solo si g tiene la forma fx más c para todo x en el intervalo, ¿sí?, donde c es nuestra constante. Esta es otra manera distinta de decir que si tenemos dos funciones, ¿sí?, que tienen la misma derivada, solo difieren en una constante, que es el teorema anterior que yo les había dicho. Esta operación que hicimos, ¿sí?, que permite determinar todas las soluciones de la ecuación, se denomina antiderivación o integración indefinida. ¿Ven? Que digo integración indefinida. Y se denota, ¿sí?, mediante un signo integral, que es como esta S que la vamos a simbolizar así. ¿Sí? La solución general se escribe de esta manera. Igual a la integral de f de x, donde este f de x que ponemos acá adentro se llama integrando, y esto que está acá, miren, ¿sí?, es la variable de integración, nos dice respecto de quién estamos integrando, y es un diferencial. Y el resultado de la operación integral nos da una antiderivada de f más una constante arbitraria. Bueno, de manera que para poder calcular estas integrales que dijimos de las funciones, ¿sí?, integral de f de x, diferencial de x, vamos a ver el conjunto de reglas de integración. De alguna forma podemos pensar que la integración es la inversa de la derivación. Es como la operación inversa a hacer la derivada. De manera que si yo integro f' grande de x diferencial de x, eso me da f de x más una constante. ¿Correcto? Y además, si yo derivo la integral de f de x diferencial de x, eso me da la propia función. O sea que la derivación es como la inversa de la integración.
Existe un gran listado de funciones que podemos integrar de manera directa, o sea que hay un montón de funciones que son fácilmente integrables y a continuación les voy a mostrar algunas de ellas. Entonces consideremos la siguiente tabla. De un lado tenemos las expresiones para la derivación, que ya las conocemos, ¿sí? Vamos a usar la notación esta que habíamos visto, ¿sí? De decir que la derivada es derivada de la función respecto de la variable. Vamos a usar esa notación. Entonces, todas estas, ¿sí? De las fórmulas de derivación ya las sabemos, pero ya que estamos, las repasamos un poco. Entonces, la derivada de una constante es cero. La derivada de una constante por x da la constante. La derivada de una constante por f de x, la constante sale afuera y nos queda la derivada de la función. La derivada de la suma o de la resta es la suma de las derivadas. La derivada de un exponente es bajar el exponente, ¿sí? Y multiplicarlo por la x elevada a n menos 1. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada de la tangente es secante cuadrado de x. Esto se puede probar escribiendo la tangente como seno sobre coseno y aplicando la derivada del cociente. ¿Sí? Y bueno, y después tenemos las derivadas de otras funciones trigonométricas. ¿Correcto? Toda esta lista de derivadas es ya conocida por nosotros. Ahora vamos a ver qué pasa con las reglas o las fórmulas o las expresiones para la integración. Bueno, del lado derecho de la columna tenemos las fórmulas de integración. Entonces veamos la primera. Esta es muy sencilla. La integral, ¿sí? De 0 por dx es una constante. La integral de una constante por el diferencial de x es, ¿sí? Kx más c. ¿Por qué? Porque si yo derivo esta expresión, ¿qué me da? Me da el argumento de esta integral. Me da k. Derivar esta expresión que yo tengo acá dentro del círculo, me da k. Si yo tengo la integral de k por una función, la constante sale afuera y me queda la integral de la función diferencial de x. Por otro lado, la integral de la suma de dos funciones es la suma de las integrales de cada una. O sea que la integral de la suma o la resta se puede separar. La integral de x a la n, ¿sí? Es, fíjense, x a la n más 1, ¿sí? Dividido n más 1. Por supuesto, siempre más la constante. ¿Correcto? La integral de coseno es el seno, ya que si yo derivo la función seno, eso me da el argumento de esta integral. La integral de la función seno es menos coseno. La integral de la secante al cuadrado es la tangente de x. La integral de secante de x por tangente de x es secante de x más la constante. La integral de cosecante al cuadrado de x, ¿sí? Es cotangente de x más una constante. Y la integral de cosecante de x por cotangente de x es cosecante de x más una constante. No se asusten si todavía no pudieron seguir o recordar de memoria todas estas reglas. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación y la primera parte de la práctica que vamos a estudiar es para hacerla teniendo la tabla en mano. Bueno, no se preocupen que ahora lo que vamos a hacer es aplicar las reglas de integración para ver un ejemplo. En este caso vamos a calcular la integral de la función 3x. Entonces, primero escribimos, ¿sí? Nuestra expresión con el símbolo integral. Entonces queremos integrar o calcular la primitiva de la función 3x. Entonces ponemos el integrando, ponemos el símbolo de integral, que es esta s como alargada, y ponemos el diferencial de x que nos indica la variable de integración. Ahora, la primera regla que vamos a usar es que la constante sale afuera de la integral, que es este 3. Entonces nos queda para integrar x diferencial de x. Pensemos cómo reescribir el x este para aplicar alguna de las reglas. En este caso, tener x adentro de la integral es como tener x a la 1. Entonces lo que yo estoy integrando es una potencia. Y si ustedes se acuerdan, para integrar x elevado a una potencia, si yo quiero calcular la integral de esto, lo que tenía que hacer era a la potencia sumarle 1 y dividir por el n más 1. En este caso, a 1 le sumo 1, me quedan 2 y divido por 2. Entonces, esto que está acá es el resultado de la integral. Entonces tengo 3 que había sacado afuera, el resultado de la integral, que es el x cuadrado sobre 2, más la constante de integración. ¿Sí? Acomodamos un poco las cosas para que se vea mejor, simplemente aplicamos un poco de álgebra, esto es 3 medios
de x cuadrado más c. Esto es lo que sería como simplificar la expresión. De esta manera, las antiderivadas o primitivas de 3x todas tienen la forma de 3 medios de x cuadrado más c, donde esta c es cualquier constante. Sí, podría ser 1, 3, 25, no me importa. Pero todas estas expresiones, porque están todas definidas por un valor de c, van a ser toda la familia, ¿sí?, de primitivas o integrales de la función 3x. Bueno, para naturalizar un poco el proceso de integrar, vamos a ver tres ejemplos. Comencemos con el primero. Vamos a pensar en la integral de 1 sobre x cubo. Entonces, primero lo vamos a reescribir de una manera familiar. En este caso, tener 1 sobre x cubo es lo mismo que tener x a la menos 3. Y ahora, como tengo x a la menos 3, voy a usar la expresión para calcular la integral de una potencia, que si ustedes recuerdan, habíamos dicho que es x a la n más 1 sobre n más 1. En este caso, si yo le sumo 1 al menos 3, me da menos 2. Entonces me queda x a la menos 2 sobre menos 2 más una constante. Si simplificamos o acomodamos un poco las cosas para que luzcan mejor, nos va a quedar esta expresión, ¿sí? Menos 1 sobre 2x cuadrado más c. Si lo dejan así también está correcto. En el segundo ejemplo nos toca integrar la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Reescribimos esta expresión porque no vimos nada con raíz, pero sabemos que la raíz se puede escribir como exponente fraccionario, de manera que esto es x a la 1 medio. Entonces ahora aplico la misma regla que aplicamos recién, o sea, x a la n más 1 sobre n más 1. De manera que esto me queda 1 medio más 1, que es 3 medios, ¿sí? Entonces x a la 3 medios dividido 3 medios más una constante. Si acomodamos un poco las cosas, dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios, entonces nos queda 2 tercios de x a la 3 medios más una constante. En el último caso tenemos para integrar la función 2 seno de x. Pero entonces, ¿qué es lo que sabemos? La constante sale afuera y nos queda para integrar la función seno de x. ¿Y qué es lo que sabemos? Que la integral del seno es el menos coseno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función cuya derivada nos da seno de x? Bueno, el menos coseno. Entonces, menos coseno de x por 2 más una constante. Acomodamos un poco los números y esto nos queda menos 2 coseno de x más una constante. De esta manera hemos logrado integrar tres funciones distintas de manera directa aplicando la tablita que habíamos estudiado antes. Ahora veamos un ejemplo más. Vamos a suponer que tenemos para integrar, por ejemplo, el diferencial de x solito. ¿Qué es tener el diferencial de x solito para integrar? Es tener 1 por el diferencial de x. ¿Y cuál es la integral de 1? ¿Cuál es la función cuya derivada me da 1? Bueno, x. Entonces me queda x más una constante. Veamos un ejemplo de una función que tiene para integrar dos términos, o sea, x más 2. Entonces, ¿cómo es la integral de x más 2? Como esto es un polinomio, yo sé, y es una suma de términos, yo sé que lo puedo separar en la integral de cada término. Entonces, integro el primer término y eso me da x cuadrado sobre 2, porque es la integral de x a la 1, que ya la habíamos visto, más una constante de integración. Y ahora integro el segundo término. La integral de 2 diferencial de x es sacar el diferencial es sacar el 2 afuera e integrar el diferencial de x que lo hicimos antes, lo acabamos de hacer recién. Entonces la integral del diferencial de x me da x. Entonces esto me queda 2x más una constante. Ahora, una constante más otra constante que no conozco me dan una constante cualquiera, ¿sí? Correcto, no me importa cuál. Entonces la escribo al final. Y entonces me queda x cuadrado sobre 2 más 2x más una constante arbitraria. De manera que ahí hemos logrado resolver la integral de esta función que tenía dos términos. Esto es todo lo que vamos a ver sobre integrales indefinidas y en el próximo video comenzaremos a estudiar los conceptos para poder calcular integrales definidas.